para arriba. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Patricia Gutiérrez. Estoy en la asignatura de tablas de retención con el profesor Sosa. En el día de hoy él nos solicitó hacer un video sobre las tablas de retención para saber nosotros qué tanto sabemos y cómo las hemos aplicado en nuestro trabajo. Me disculpan si por la voz porque es que toda la semana he estado con bronquitis. Bueno, entonces las tablas de retención. Las tablas de retención es un listado de series y subseries que lo que hacen es facilitar la organización de los archivos en la entidad o en la empresa. Esas series y subseries se determinan de acuerdo a un estudio que se ha hecho sobre la creación, sobre las oficinas productoras, qué documentación manejan, qué documentos producen o recepcionan y los administran para ejecutar sus funciones. ¿Cuál es la importancia de las tablas de retención? Las tablas de retención son muy importantes porque con ellos nos vamos a ayudar a controlar la generación de documentación. El volumen documental pues va a ser menor si no tenemos unas tablas de retención. Va a facilitar la búsqueda y encontrar la información que necesitamos a tiempo. También son muy importantes porque nos ayudan a organizar de manera más lógica y productiva y proactiva el archivo de la entidad. Dentro del marco normativo vamos a citar varias leyes, pero pues la principal es la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. En su artículo 24 dice que las tablas de retención son de obligatoriedad para las entidades públicas o para las entidades privadas que tengan una función pública. También nos vamos a remitir al acuerdo 12 de octubre del 91, por el cual se dice de que se da un plazo de 6 meses para que todas las entidades empiecen a hacer sus tablas de retención. La circular 01 del 2000 del Archivo General de la Nación también da un tiempo perentorio para que todas las entidades públicas o privadas con funciones públicas empiecen a hacer su trabajo sobre valoración documental y hacer sus tablas de retención. También tenemos por acá que el acuerdo 09 del 95 es lo que hace es reglamentar la presentación de las tablas de retención documental. Y en el decreto 2578 del 2013 también habla sobre la presentación de las tablas de retención que se deben de ajustar de acuerdo a las estructuras o a los cambios que tenga la organización. Por ejemplo, si una entidad tiene una reestructuración, entonces se deben de ajustar dichas tablas de retención a los cambios normativos o del organigrama que se hicieron. Y de igual manera, si en una entidad se suprimen o se crean nuevas oficinas o dependencias, también se debe hacer un ajuste a las tablas de retención, porque ya van a haber documentos o que ya esas series documentales que ya no van a ser producidas, o por lo contrario van a existir nuevas series documentales que no las teníamos antes establecidas pues en nuestras tablas de retención. Por eso se deben de hacer estos ajustes. ¿Cómo se diseña? Entonces, primero que todo, las tablas de retención va por etapas. La primera etapa es la compilación de la información de la entidad, porque debemos de saber cómo se creó, cuándo se creó, quién lo creó, cuáles son sus funciones, los fines o los objetivos que persigue la entidad, para así poder empezar a valorar y a saber qué series o qué tipo de documentación es la que va a manejar. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de la organización de unas tablas de retención de una alcaldía, tenemos que remitir a los acuerdos. Los acuerdos del consejo son los que rigen a las alcaldías. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una entidad pública de orden territorial, dependemos de la gobernación de Caldas. Entonces, en nuestro caso, nos rigen las ordenanzas. En 1972 se creó IDECA con la ordenanza 022 del año 72, donde se dijo que IDECA era el Instituto para el Desarrollo de Caldas. Posteriormente, en el año 82, cambió su razón social según la ordenanza 28 del 82, donde ya dejó de llamarse IDECA y pasó a llamarse FODECAL, Fondo de Desarrollo para Caldas. Y en el año 98
ha sido su última cambio de nombre, que se pasó de acuerdo a la ordenanza 234 del 28 de noviembre del 98 a llamarse INFICALDAS, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Entonces siempre vamos a tener en cuenta esos 3 periodos, porque ahí vamos a tener unas series y unas subseries documentales diferentes. Siempre, cuando vamos a hacer tablas de retención documental, la documentación que se ha producido desde el momento en que se hicieron las tablas de retención hacia atrás, se van a llamar tablas de valoración documental y no se van a organizar igual que las tablas de retención documental. Esa es la primera etapa, que es la investigación preliminar de toda la información que se compila, haciendo investigación de campo, ya sea en la misma entidad con fuentes primarias o en otras entidades, como en nuestro caso sería la gobernación o la asamblea departamental. Segunda etapa. En la segunda etapa tenemos el análisis de la información. Bueno, entonces la primera etapa también debemos de tener en cuenta la entrevista con los jefes de las oficinas productoras, porque en sí, quien conoce su oficina, quien sabe qué documentos manejas, qué documentos produce o recibe en pro de sus funciones, es el mismo jefe de la oficina. Entonces, como nos tenemos que entrevistar para saber qué documentos manejan, qué producen, cada cuánto lo hacen, con qué periodicidad, si tienen un manual de archivo, si llevan sus carpetas en orden, qué tanto volumen hacen cada año, si tienen algún conocimiento. Entonces, para eso es la entrevista. La segunda etapa es el análisis de la información. Después de que hemos recopilado toda la información de la entidad, tanto cómo se creó, sus funciones, el organigrama, sus objetivos, la misión y la visión, ya tenemos que entrar a detallar de manera más estructurada qué series y qué subseries documentales se le van a asignar a cada oficina productora. Y con eso también se deben de tener ya en cuenta, de acuerdo a los documentos que manejen, su periodicidad, o sea, el tiempo de retención, cuántos años van a durar en el archivo central, en el archivo de gestión, perdón, cuántos años en el archivo central, y si tienen valores secundarios, entonces ya irán al archivo histórico. Si ya dejan de tener valores secundarios, entonces, si nunca han tenido valores secundarios, se dan para su eliminación. Entonces, las tablas de retención documental, lo primero que se van a hacer es, después de que se hace la compilación de toda la información, se detalla la reseña histórica, los formatos que nosotros hicimos, presentamos los anexos, hacemos una introducción de las tablas de retención, por qué son importantes, en qué nos va a ayudar. Entonces primero las vamos a presentar al Comité Interno de Archivo. El Comité Interno de Archivo es el ente rector de la entidad en cuanto a archivística. Entonces ellos ya dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo con todas las series documentales. Si pasa el Comité Interno de Archivo y son aprobadas allí, entonces ya se pasan a quien las va a aprobar, que son las que se van a implementar. Por ejemplo, actualmente existe el Comité Municipal de Archivo, el Comité Departamental de Archivo y el Archivo General de la Nación. Si nuestra entidad pública fuera del orden nacional, como un ministerio o la presidencia, las tablas de retención documental se llevarían ante el Archivo General de la Nación para que sean aprobadas. Si somos del orden territorial, entonces nos dirigimos al Comité Departamental de Archivos, que ellos, en un plazo no mayor a 90 días, nos deben de dar el aval o la desaprobación de las tablas de retención. Hay que tener en cuenta que si pasados los 90 días el organismo al cual hemos llevado las tablas de retención no se han pronunciado, daremos como positivo la aprobación de las mismas y entonces entraremos a la implementación. ¿La implementación en qué se basa? Primero que todo, cuando ya han sido aprobadas, por ejemplo en nuestro caso fue aprobadas por el Acuerdo 02 del 2010, el Comité Departamental de Archivos. Entonces con ese acuerdo se hizo un acto administrativo que es la resolución 134 del 2011, donde dice que ya fueron aprobadas las tablas de retención documental de INFICALDAS y por lo tanto se llevan a su implementación.
dentro del acto administrativo se van a decir cómo se van a implementar. Entonces, que cada oficina productora tiene su código, cada serie y subserie documental tiene su código, que todas sus series y subseries van a estar en carpetas separadas, identificadas, con el código, con el nombre de la entidad, con la serie, con la subserie, con los números de folios, con las fechas extremas que son muy importantes y dónde van a estar ubicadas en el archivo de gestión. También van a tener sus tiempos de retención. Esa es la implementación de las tablas de retención. Siempre que una tabla de retención sea aprobada y empiece a implementarse, lo que parte de esa fecha hacia adelante se va a organizar tal cual como está la tabla de retención. De esa fecha hacia atrás será un fondo acumulado y será a través de las tablas de valoración documental que se van a organizar dichos archivos. Entonces, los instrumentos empleados siempre para una tabla de retención, ya sea que se vayan a hacer por primera vez o que se vayan a ajustar porque hubo algún cambio, son las encuestas y la recopilación de la información. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, yo trabajo en Inficaldas, entonces ya tenemos las tablas de retención documental aprobadas. Cuando ya están aprobadas, y pues yo ya llegué a la entidad, ya están aprobadas, me puse en la tarea de revisarlas y encontré que había algunas cosas que no se acordaban a la ley. Por ejemplo, había códigos repetidos y eso no deben de suceder. Dos oficinas productoras no pueden tener el mismo código, deben de ser distintas. Y como también han habido otros cambios estructurales en la organización, entonces hice la encuesta para la actualización. Entonces ahora les voy a mostrar cómo fue el ajuste de las tablas de retención. Entonces acá dice encuesta actualización de las tablas de retención. Esa encuesta de actualización se va a hacer por cada una de las oficinas productoras que se tiene en la entidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el secretario general, el asesor de control interno, el asesor de cartera, contabilidad, gerencia general, gerente de proyectos, presupuestos, sistemas, a técnico de tesorería, tesorero general. Por cada una de las oficinas productoras se debe hacer una encuesta. Esa encuesta, ¿de qué consta? Es la encuesta del estudio de la unidad documental. Entonces, el nombre de la oficina se llama Secretaría General. Tenemos que decir la ubicación dentro de la estructura orgánica, en qué nivel es. En nuestro caso es nivel asesor. La fecha de la última asignación de funciones, que fue el 13 de febrero del 2009. ¿Por qué? Por el acto administrativo, que fue el acuerdo 039 del 2009. También debemos de colocar las funciones que dicha oficina tiene, o dicho cargo tiene, y las unidades documentales que tramita. También preguntar si realización, selección o descarte documental, si el sistema de organización de archivos de gestión, cuál es el que maneja, puede ser alfanumérico, puede ser cronológico, puede ser también alfabético, y qué volumen documental me produce anualmente, porque a raíz de esta información es muy importante saberla para cuando empiecen a hacer las transferencias documentales en el archivo central se tenga el espacio y la capacidad suficiente para recuperar, para albergar y conservar todos los documentos que se transfieran al archivo central. Entonces acá la unidad documental, siempre por cada unidad documental, o sea, por cada carpeta se debe preguntar el nombre de la unidad, la función de la oficina que lo genera o que lo tramita, las características, en qué soporte o formato está, si es papel, expediente, cinta magnética, o si tiene otro soporte o otro formato, en qué estado de conservación, las normas que lo regulan, la producción, el trámite y la conservación, qué tipo de trámite es, si tiene un original y cuántas copias, o si no tiene copias, la información contenida en esta unidad se haya registrada condensada en otra parte, porque recuerden que una de las funciones de manejar todo lo archivísticamente es no tener duplicidad de documentos. Con eso, con esta pregunta podemos saber si esto se puede o no se puede eliminar de esta oficina productora. Si la oficina lo produce diario, semanal, mensual, todas esas cosas. Entonces, bueno, ya cuando tenemos todo lo de la elaboración de las encuestas, pasamos a las tablas de retención. Entonces, acá les voy a mostrar lo que yo hice con cada una de las tablas de retención. Entonces, por ejemplo, este es
el organigrama de la entidad. Entonces acá está el gerente general, el asesor financiero, todos dependen del gerente general. Entonces, ya teniendo el organigrama por primera vez, entonces, a ver, vayámonos por acá. Hacemos la tabla de retención documental por cada oficina. Ay, no. Ay, no quiere abrir. Ya. Entonces, por ejemplo, acá aparecen todas. Vamos a mirar la primera, que es la más importante, que es la de gerencia. Ay, no quiere abrir. No quiere abrir, ¿por qué? No. Ya está abierta. No sé por qué no quiere abrir. Volvamos a buscarlas. Como el archivo de la tabla de retención de gerencia pues no se dejó abrir, entonces vamos a abrir el de cartera. Entonces este es el formato que nosotros tenemos sobre las tablas de retención. Entonces acá dice el código de la oficina, que es la que hace los formatos, que sería planeación, la versión, la fecha de la versión, que fue el 7 de julio del 2010, y que tiene 2 páginas. Entonces acá, unidad administrativa y gerencia. La oficina productora es cartera. El código de la oficina productora es 1620. Entonces acá tenemos los códigos. La D significa dependencia, la S es serie y SB significa subserie. Entonces acá tenemos que tiene una serie documental que se llama actas. Y como subserie, que es la número 6, es las actas del comité de cartera. La retención dice que en el archivo de gestión van a durar 2 años. Esos 2 años siempre se van a contar a partir de la fecha en que se ha terminado el año de vigencia. Por ejemplo, las actas del comité de cartera del año 2013. Después del 2013 se cuentan los 2 años, 2014, 2015, y eso quiere decir que en el 2016 ellos me van a transferir por transferencia documental primaria al archivo central esta acta, las actas del comité de cartera del año 2013. En el archivo central van a durar 18 años y la disposición final va a ser de conservación total. El procedimiento, usted dice, transferir el archivo histórico una vez cumplido el periodo de retención como testimonio del estado de los créditos administrados por la entidad en cumplimiento de su objeto social. Como Inficaldas es un instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Caldas que tiene como misión generar mejores oportunidades para los caldenses a través de créditos, entonces todas las actas del comité de cartera o del comité de créditos se deben de conservar porque es un documento histórico, porque habla de su misión. Acá habla también de el código 8, que son las actas del comité de crédito, tienen lo mismo en tiempo de retención. Y los clientes financieros, entonces esta serie documental, clientes financieros, ¿qué es? Es todo el historial del crédito pues, de la entidad. Nosotros solamente, Inficalda solamente le presta dinero a entidades públicas. Entonces, por ejemplo, la historia financiera, clientes por colocación. Cuando nosotros le damos a ellos la plata, se llaman clientes por colocación. En archivo de gestión va a durar 3 años después de que ellos hayan terminado de pagar su crédito. En archivo central duran 17 años y para el archivo histórico se van en conservación total porque hace parte de la historia pues, del objeto de la entidad. Los movimientos de pago, entonces los movimientos de pagos de clientes financieros son todas las transacciones que estos en esta historia financiera nos han hecho los pagos a nosotros. Van en archivo de gestión 2 años, en archivo central 18 años y por último se hace la eliminación. ¿Por qué se va a hacer la eliminación? Porque estos pagos de los clientes financieros ya están inmersos en las cuentas que tiene el instituto. Otra de las series documentales que manejamos en cartera es el instrumento de control. En este instrumento de control es la carpeta donde van todas las comunicaciones oficiales y las solicitudes. Porque recuerden que ahora los documentos no van a un asunto, sino van archivados a un asunto específico, no van archivados ni para la carpeta de correspondencia recibida ni para la carpeta de correspondencia despachada. Ese es el instrumento de control que nosotros manejamos.
Va a estar 1 año en archivos, archivo de gestión, 5 años en archivo central y después se va para la eliminación, porque una vez cumplido el tiempo de retención, la información contenida en estos documentos carecen de valores administrativos, como son los valores primarios. Y acá abajo aparecen todos los códigos y todas las los nombres de las dependencias. Entonces, por ejemplo, la D, como les decía antes, es de dependencia, S de serie documental, SB de subserie documental, los años de retención y de gestión documental. Y pues por el momento ya es todo lo de la exposición pues de tablas de retención. Espero que les haya quedado claro, que me hayan entendido y pues disculpen otra vez lo de la tos, pero es que estoy enfermo. Gracias.